Siguiente tema. La Fiscalía diseña una fórmula para evitar que los violadores acreditados se libren de la cárcel. ¿Vale? 1, 2, 3, respondo otra vez si ves el problema en el titular. ¿Vale? O sea, ¿qué diablos es un violador acreditado? ¿Vale? Violadores acreditados. O sea, ¿cómo es posible que un violador acreditado se libre de la cárcel? Chan, 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 chan. Claro, si está acreditado, ¿vale? Eh, bueno, entonces empezamos con el caso, que este ha resonado bastante, de dos policías que violaron a una joven de 18 años en Estepona, Málaga, fueron condenados a 2 años de prisión. Se suspendió su entrada en la cárcel porque así lo decidió el tribunal sentenciador en julio. Inhabilitación para empleo público, 5 años de alejamiento de la víctima y 80.000 euros de indemnización. La Fiscalía pedía 30 años de cárcel para ambos, pero aceptó el acuerdo de conformidad pactado entre la víctima y sus agresores. Decidió no continuar con su acusación ante el peligro de que no hubiera condena por la incomparecencia de la mujer agredida. Ajá. Vale. Y esto ya es esto es la pieza mejor que faltaba para poder discutir este caso. Este, este es un caso que yo no había querido traer porque me parecía un poco oscuro saber qué diablos qué había pasado. Pero con eso de que la víctima podía tener una incomparecencia, digamos, eso lo explica todo un poco mejor. O sea, los hechos sucedieron en 2018, llevamos 4 años de proceso judicial, con el COVID en medios y demás, y además sucedió cuando la víctima y sus amigos estaban de vacaciones, o sea que, digamos, ella tendría que trasladarse a otro lugar para participar en el juicio y estar pues declarando los días que fuera necesario. Entonces, a lo mejor, después de 4 años, pues la víctima decía, mira, tío, que pase un poco del tema, ¿vale? Que era un poco lo que yo pensaba, que la víctima estaba un poco hasta las narices, que pase un poco el tema, y claro, si la víctima no va a declarar, pues el tribunal tiene un problemilla para condenar, ¿vale? Porque este es uno de estos casos en los que la declaración de la víctima es donde se sustenta la acusación. Y entonces, claro, la fiscalía pues decidió aceptar el acuerdo, ¿vale? Antes que seguir para adelante. ¿Vale? Un acuerdo que le dio a la víctima 80.000 euros de indemnización, que no es, eso es mucho más que lo que se puede conseguir digamos, si hubiera seguido el proceso adelante. Una violación de normal te puede dar 40.000 o 50.000 euros de indemnización, que es, por ejemplo, la de la manada tuvo eso. ¿Vale? Entonces, estos agresores aceptaron 2 años de prisión, ¿vale? Y la inhabilitación para empleo público. Y claro, y ojo, están condenados, ¿vale? O sea, están condenados y tendrán sus correspondientes antecedentes que les durarán básicamente lo que les resta de vida y ya está. Y luego, más adelante, eso sucedió en abril de este año. Y luego, más adelante, en julio, fue cuando un tribunal decidió conmutarles la pena de los 2 años de cárcel a un cursillo de violencia sexual o no sé qué. Y fue cuando saltó la polémica. Un caso parecido ocurrió en Mula, Murcia, cuando un capataz agredió sexualmente a una jornalera tras amenazarle de golpearla. Un acuerdo de conformidad entre las partes permitirá al delincuente librarse de la cárcel, pasará 5 años en libertad vigilada y deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros y realizar un curso de educación sexual. Estos dos casos han activado las alertas de la Fiscalía General del Estado, que prepara estos días una circular donde intenta dar respuesta a este tipo de casos para intentar que los violadores no se libren de la cárcel. El nuevo fiscal de Estado, Álvaro García Ortiz, es consciente de la complejidad jurídica del empeño, aunque en su comparecencia en el Pleno del Congreso ya adquirió un compromiso. Tengo la intención de explorar todos los aspectos posibles de protección de las víctimas para dar una herramienta jurídica integral a los fiscales para la consecución de este objetivo. No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas. Un estudio del Consejo General del Poder Judicial de 2008, tan solo 4 años después de que España tuviera su primera ley de protección a las víctimas de violencia de género, detectó que numerosos procedimientos tramitados por este tipo de episodios, hasta un 44%, terminaban sin condena porque la víctima de la agresión se acogía a la dispensa del deber de declarar y el tribunal carecía de otros elementos incriminatorios contra los autores del delito. A ver, si se acoge a la dispensa del deber de declarar es porque la víctima es pareja sentimental o familia del agresor, ¿vale?
em, el Observatorio para la Violencia de Género propuso en aquel año una solución: conceder valor y eficacia en el juicio y, por tanto, en la sentencia a las declaraciones prestadas por la víctima en la instrucción, a presencia judicial y con la garantía de contradicción, lo que en su caso requeriría conceder a esta prueba el carácter de prueba anticipada, también preconstituida, en la ley de enjuiciamiento criminal. Esta propuesta nunca prosperó, ¿vale? Pero en 2015 se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la nueva Ley del Estatuto de la Víctima del Delito para incluir medidas de protección especial para el supuesto en el que la declaración en el juicio oral de un testigo menor de edad o discapacitado necesitado de especial protección pudiera producirle el indeseable efecto de su victimización secundaria. Vale, o sea, ¿y esto qué quiere decir? Vamos a ver, esto... Eh, vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Básicamente esto lo que quiere decir es que cuando llegas al juicio hay que declarar. Es así de simple. Entonces, lo que se hizo en 2015 fue que se permitió que los menores de edad y la gente, de las personas discapacitadas, pudieran declarar fuera del juicio, que esa grabación se declare, se grabe, ¿vale? Que esta declaración se haga en presencia del abogado defensor y que en ese momento se hicieran las preguntas pertinentes, ¿vale? O que también, por ejemplo, puede declarar, a ver, no sé más o menos cómo son los detalles del proceso, pero más o menos puede declarar, entonces la declaración llega a la acusación, la acusación formula unas preguntas y se hace otra grabación bueno, no sé si la víctima o la persona que tiene que declarar así, respondiendo a estas preguntas, ¿vale? Para así dar una garantía, ¿vale? Digamos, de la contradicción, ¿vale? Porque la defensa tiene el derecho a preguntar, a cuestionar a los testigos, ¿vale? Entonces esto se conoce como lo que se llaman pruebas preconstituidas, ¿vale? O sea, ya cosas que ya vienen, digamos, hechas al juicio y directamente se incorporan como pruebas, ¿vale? Si no, de normal, una prueba debe presentarse en el juicio, ¿vale? Someterse a contradicción, ¿vale? Y luego el tribunal lo acepta o no lo acepta como prueba. Bueno, pues lo que quieren básicamente es que en las víctimas de violencia sexual, básicamente, pues que puedan participar de este proceso, ¿vale? La ley del solo sí es sí ya modifica el estatuto de la víctima para permitir que las declaraciones de las denunciantes de violencia sexual sean grabadas, ¿vale? Y luego da la opción de que se reproduzca en el juicio, ¿vale? Pero para que esta testimonio se establezca como prueba preconstituida, habría que modificar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Para permitir esto, ¿vale? Y esto es lo que están intentando mover, ¿vale? Últimamente. Tenemos una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, digamos que se lleva bastante tiempo gestando. Bueno, no sé si os acordaréis, hace años comentaban que querían hacer que fueran los fiscales los que hicieran la instrucción en vez de un juez. No sé si os suena. Entonces, bueno, pues parece que ha resucitado ese proyecto de ley y ahora están presionando para añadir esto al texto del anteproyecto. Supongo que del anteproyecto. Y nada, pues eso, de nuevo, presionando una vez más para ver si se realiza la modificación o no se realiza. Entonces, bueno, pues eso. O sea, están realmente insistiendo en el tema de que las víctimas de violencia sexual, bueno, y por extensión cualquier mujer mayormente, declare solamente una vez en el proceso judicial. ¿Vale? Y como sabemos, esto tiene un grave riesgo porque uno de los requisitos en los casos en los que sea el testimonio, en la única prueba de cargo, uno de los requisitos uno de los criterios para validar, o sea, para validar la validez para validar el testimonio, ¿vale? Es la persistencia en la incriminación, o sea, que la denunciante declara ante la policía, declara ante el juez de instrucción, declara ante el juez de lo penal o los jueces de lo penal durante el juicio, y estas declaraciones tienen que ser congruentes y coherentes, ¿vale? En todas tienen que contar lo mismo
en lo esencial. Si primero cuenta una cosa y luego cuenta otra cosa, pues eso puede ser una contradicción, ¿vale? Y le restaría credibilidad al testimonio. Si resulta que solamente tiene que declarar una vez, se graba y ya se visualiza la grabación, pues nos hemos cargado el invento, ¿vale?